Sumeria es considerada una de las cunas de la civilización. Sus textos en escritura cuneiforme contienen algunos de los relatos más antiguos jamás contados. En la propia Biblia podemos ver en el Génesis historias y personajes muy similares a los que describen los mitos sumerios. Acompáñanos en este viaje al pasado remoto. Empezamos. Hola a todos, bienvenidos al lugar sin tiempo ni espacio. Hoy vamos a hablar de los orígenes sumerios de historias y personajes que aparecen en la Biblia. Un hecho que se remonta a la propia creación de la Tierra y del ser humano. A la irrupción del dios sumerio Anu, padre de los dioses de esta cultura, pasando por el diluvio universal y su similitud con la leyenda de Noé. Y la ascendencia sumeria del gran patriarca del pueblo hebreo, Abraham, del que surgen las tres grandes religiones monoteístas, la judía, la cristiana y el islam, las religiones abrahámicas. También la Torre de Babel tiene su homónima en la cultura mesopotámica. Las similitudes entre estas dos culturas es cuanto menos impactante. Empezando por el inicio, por el Génesis, en el que en las Biblias convencionales se puede leer Dios creó los cielos y la tierra, o la propia creación del ser humano. Así, a simple vista, podría distar bastante de los mitos sumerios, ya que estos dioses no crearon la tierra de esta forma tan divina. Pero si se retira la teología impuesta en traducciones posteriores a la Biblia hebrea, al quitar esa capa interpretativa, la literalidad de los textos nos muestra una semejanza sorprendente, ya que en hebreo el concepto crear de la nada no existe, sino que lo que se cuenta en el Génesis es como unos dioses, los Elohim, intervinieron o modificaron un planeta en caos y tinieblas, y a una especie, con una finalidad, un motivo oculto que sí surge en los mitos sumerios. En la cultura mesopotámica existen varios textos que explican estos paralelismos. El Enuma Elish, la epopeya de Gilgamesh y el poema de Atrahasis. El poema de Atrahasis, un término acadio que da nombre a un manuscrito firmado por Ipik Aya y que se data sobre el 1650 antes de nuestra era, cuenta la historia desde el inicio de los dioses en esta tierra, hasta el diluvio universal. Dice que al comienzo los dioses tuvieron que drenar los ríos y limpiar los canales y las fronteras de la vida en la tierra. Los dioses drenaron el lecho del Tigris y luego drenaron el Éufrates. Aquí surge la primera similitud en cuanto a los ríos que menciona la Biblia. Se puede ver un paralelismo claro con el drenaje para poder terraformar el planeta, al igual que explica la Biblia hebrea con el Ruach o el Espíritu de Dios, que su significado literal es aire que se mueve. El Ruach se movía por las aguas. Los dioses o los Elohim, mediante tecnología, estaban haciendo habitable el planeta. Si se elimina la divinidad a estos mitos, esta es la forma más fácil de entender lo que cuentan los textos. En el poema de Atrahasis se dice que tras 3600 años de este duro trabajo, los dioses estaban cansados y expresaron sus quejas ante el dios Enlil. Nusku, el consejero de Enlil, le aconseja que convoque a otros grandes dioses, sobre todo a Anu, dios del cielo y padre de los dioses, y a Enki, dios de la sabiduría. El poema da en este momento un salto a la creación de una especie para que realice los trabajos pesados. Así que deben sacrificar a un dios, para de su cuerpo crear a la especie humana. Su sangre se mezclaría con arcilla. Crear de la nada a una especie tampoco aparece en ninguno de los dos textos. Se crearon a partir de arcilla o barro, y a la imagen y semejanza de los dioses. En la Biblia, a la imagen y semejanza de los Elohim. Lo que si no se interpreta, da a entender una tecnología genética que duplica, clona o modifica una especie ya existente. En los textos védicos, en la lejana tierra de la India, se explica con más claridad aún que los dioses no podían mezclarse en un inicio con otra especie autóctona, por lo que el hecho de realizar una clonación con modificaciones está patente en esta cultura ancestral.
Solo después de esto se habla de mezcla entre humanos y dioses antiguos. El mito de Adán y Eva contiene grandes similitudes con los mitos de la creación sumerias, empezando por la raíz del propio nombre Adán, que significa hombre. El jardín del Edén también es un factor común, si eliminamos de nuevo la divinidad y lo vemos como un lugar terrenal, en el cual se estaba llevando a cabo un experimento, un entorno controlado para ver la evolución de la nueva especie creada. En hebreo la palabra jardín es Gan, y Edén deriva del sumerio Edin o Edinu. Significa campo o llanura. La palabra Edinu es a su vez semejante a Eridu, la ciudad en la que vivió Adapa, un sabio sacerdote de Enki, que guarda similitud con el Adán bíblico. Gu Edin es un término sumerio, que viene a simbolizar un lugar paradisiaco y próspero. Se data una gran guerra antes del 2600 a.C., entre los reyes de Lagash y Umma, de más de 100 años, por el control de este lugar, con victoria para el primero. Esta lucha entre dos dinastías denotaría un carácter terrenal y visible de lo que en su día fue el Jardín del Edén. En el mito sumerio es Enki, con la ayuda de Ninursag, como vientre matriz, quien moldea la nueva humanidad, de la que en un principio surgen 7 hombres y 7 mujeres. Esta sería la especie adamita original, si vemos a los Adanes como una especie, y no como un ser individual. En el Enuma Elis, mito de la creación babilónico, Marduk, el dios que derrotó a Tiamat, la diosa serpiente, se encumbró como dios único de la creación, título que adquirió por su proeza, pero no por ser el primer ser existente. Su paralelismo con Yahvé es evidente, al adquirir su monoteísmo como dios único y verdadero, un título impuesto por sus seguidores. En la antigua tradición cananea, que se convirtió en rival acérrima de la hebrea posterior, Baal mató al dragón de 7 cabezas llamado Lotan, y de su cuerpo creó el mundo, tal cual hizo Marduk. Baal, antiguo dios del panteón politeísta hebreo junto a Yahvé, fue más tarde demonizado en la Biblia, y se le menciona siempre asociado a la idolatría pagana, que había que erradicar. En la mitología griega, Apolo, hijo de Zeus, mata a la serpiente Pitón y crea el mundo. En la mitología azteca, Quetzalcóatl mata a un monstruo marino, Zipactli, y crea el mundo. Las serpientes o monstruos de carácter reptil surgen en todas las culturas, como en la vikinga. En el Ragnarok, o fin del mundo nórdico, Thor, hijo de Odín, mata a la serpiente Jormungand. En la Biblia hebrea posterior, la serpiente toma una gran importancia, siendo quien provoca la caída del paraíso de la especie humana al inicio. Y en Isaías 27:1, donde dice: «En ese día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte, el Leviatán, la serpiente rápida, y el Leviatán, la serpiente virtuosa, y matará al dragón que está en el mar». No solo en la cultura sumeria aparecen estas similitudes, como podemos ver. Todas las culturas tienen el enfrentamiento de su dios de los ejércitos contra una serpiente. Los mitos bíblicos en el Génesis, de Adán y Eva con la serpiente, van más en concordancia con el mito de Gilgamesh, que engañado por una serpiente no consigue su objetivo de obtener la inmortalidad, como cuenta la propia epopeya de este héroe, encontrada en la gran biblioteca del rey Asurbanipal. El poema de Atrahasis, que estamos utilizando como guía cronológica, empieza a vislumbrar cómo y por qué se produjo el diluvio universal y el reseteo de la especie creada. Pero antes de pasar a esto y a los orígenes del patriarca Abraham, mostraremos la similitud del dios Anu con el antiguo culto a El o Elión, al que la Biblia hebrea nombra como el más alto de los dioses, y del cual se han encontrado restos arqueológicos e inscripciones que indican que era el dios de referencia en el pueblo hebreo primitivo, el más elevado de su panteón de dioses. Elión proviene del dios fenicio El, culto ubicado en la tierra de Canaán, nombre que deriva del dios del cielo mesopotámico Anu, nombrado en acadio Elu Anu. Elu es dios, Iluán en sumerio, que más tarde, como hemos dicho, sería adorado como El, Elohá o en plural Elohim, que da a entender que el resto de dioses eran los dioses de El. En el antiguo culto de los hebreos primitivos, Elión es el más alto de estos dioses
el padre de muchos de ellos y dominador del panteón. Con esta simplificación se aprecia la similitud de cultos. Otro día ampliaremos más estos conceptos. Pasando de nuevo al paralelismo del diluvio universal, Atrahasis es el poema que narra este reseteo en la cultura mesopotámica. Noé es el personaje conocido por todos, el descendiente que mantuvo el linaje puro, ayudado por Dios, construyendo una barca que lo salvaría del diluvio que eliminaría a los impíos, el Arca de Noé, que según el libro de Enoc purgaría a los descendientes de los propios dioses que se habían mezclado con la humanidad, provocando atrocidades y perversión. Ciusdra sería el nombre de este personaje en sumerio, y Upnapishtim según la narración de la epopeya de Gilgamesh. Con la diferencia que en este caso el dios Enlil, tras varios miles de años, cansado del ruido que causaba la humanidad, que fue creada para realizar el trabajo de los dioses, y tras multiplicarse a pasos agigantados, decidió lanzar el diluvio, siendo Enki, el creador de estos, quien diera instrucciones a Atrahasis, Upnapishtim o Ciusdra, para construir una embarcación que lo librara de la inundación. Upnapishtim, en contraposición a Noé, consigue la inmortalidad, y existen algunas diferencias entre los dos relatos, llevando a algunos rabinos del judaísmo a exponer que existieron dos diluvios, uno que se extendió por todo el planeta, el diluvio sumerio, y otro que afectó solo a la zona en la que se desarrolló la historia bíblica, en tierras de los hebreos, que habrían realizado una purga más selectiva. Pero estos son suposiciones en las que habría que profundizar mucho para sacar una conclusión. Lo cierto es que hay un relato exportado por los primeros hebreos que surgieron de Sumeria. ¿Cómo se podría saber si los hebreos provienen de allí? Pues la clave está en el propio origen sumerio de Noé y en el patriarca Abraham, que nació en Ur de los Caldeos. Ur es una ciudad con más de 6.000 años de antigüedad, considerada uno de los primeros núcleos urbanos de Mesopotamia, en el actual Irak, cuna de la civilización sumeria. De allí partió el linaje sagrado de los israelitas, de Sumeria, instalándose más tarde, tras mucho sufrimiento y muchas batallas en la tierra de Canaán, en la actual Palestina e Israel. Es obvio que los mitos que ya existían en Sumeria fueron adaptados a su propio Elohim. Marduk, el dios que dominó la antigua Mesopotamia, adquirió los poderes de otros dioses para poder vencer a Tiamat y forjar su monoteísmo. Anteriormente, el zoroastrismo también había creado una religión monoteísta dedicada a Ahura Mazda. Los hebreos, por su parte, si querían dar una magnitud de Dios supremo a Yahvé, debían eliminar el resto de dioses de su panteón y forjar la leyenda de un dios único. Era el momento de pasar al culto monoteísta. En el propio Marduk se contempla el paralelismo con el mito de la Torre de Babel. La Torre de Babel es una leyenda bíblica que se basa en el Zigurat de Temenanki, un templo sumerio construido en honor a este dios babilónico, por el rey Nabucodonosor II. La diferencia entre las leyendas cuentan cómo el Zigurat fue destruido por la invasión persa, y en el relato bíblico cómo los hombres intentaron construir una torre que llegara al cielo, y Dios los castigó haciendo que hablaran diferentes idiomas. El camino del dios del pueblo hebreo junto a sus seguidores fue narrado y mezclado con otros mitos anteriores que tenían desde sus inicios en Sumeria, y más tarde en el exilio que sufrió el pueblo hebreo a Babilonia. Si se empiezan a unir culturas antiguas, se empiezan a ver similitudes entre todas. Los antiguos Vedas, por ejemplo, también tendrían mucho que decir en su influencia sobre los sumerios y viceversa. Pero eso es otra historia. Hay más mitos e historias que tienen coincidencias. Coméntanos si conoces alguna o danos tu opinión sobre lo que hemos hablado hoy. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Nos despedimos desde el lugar sin tiempo ni espacio. Si te ha gustado el vídeo os agradecemos un like y no olvides suscribirte para seguir indagando en los misterios de la humanidad.